¿Tienes algún optimismo respecto a las negociaciones? No tengo ningún optimismo. Creo que no hay ninguna razón para creer que estas negociaciones vayan a producir una paz real. Si observas las exigencias de Rusia, que se han expuesto claramente muchísimas veces, y reconoces que son básicamente innegociables, al menos algunas de ellas lo son y las conocemos bien, son innegociables. Y luego ves cuáles son las posiciones europeas y ucranianas respecto a esas exigencias. Son polos opuestos. No hay ningún punto en común. Los europeos y los ucranianos están completamente en desacuerdo con las exigencias de Rusia. Así que no veo cómo se podría llegar ni siquiera a un tipo de acuerdo. No creo que se pueda señalar ninguna de las principales exigencias de Rusia en las que los europeos hayan cedido. Tanto los europeos como los ucranianos siguen queriendo que Ucrania tenga una garantía de seguridad. Desde el punto de vista ruso, esto es inaceptable porque no es más que otra forma de incluir a Ucrania en la OTAN. Es una membresía de facto en la OTAN. Los rusos no quieren que Estados Unidos otorgue a Ucrania una garantía de seguridad del artículo 5. Pero eso es lo que quieren los ucranianos, y eso es lo que quieren los europeos. En cuanto al territorio, los rusos han dejado manifiestamente claro una y otra vez que quieren todo el territorio de esos 4 oblasts que han anexionado. Por lo que puedo ver, los ucranianos y los europeos ni siquiera están dispuestos a aceptar que los rusos tengan el control total de esos 2 oblasts en el Donbass, y mucho menos de los 4 oblasts del territorio. No hay ningún indicio de un acuerdo significativo. Y en cuanto al tamaño del ejército ucraniano que existiría bajo cualquier acuerdo de paz, las 2 partes están a años luz de distancia. Los europeos y los ucranianos hablan de un ejército ucraniano con entre 600,000 y 800,000 efectivos. En las negociaciones de Estambul en 2022, los rusos insistían en un ejército ucraniano de unos 85,000 soldados. Así que cuando se comparan 85,000 con entre 600,000 y 800,000, se ve que las 2 partes están a años luz de distancia. ¿Ha habido algún avance, algún indicio de compromiso en esta cuestión? No. ¿Ha habido alguna señal de compromiso en la cuestión territorial? No. ¿Ha habido alguna señal de compromiso en la cuestión de una garantía de seguridad? No. Entonces, ¿de qué sirve todo este discurso sobre lograr algún tipo de acuerdo significativo? Todo esto es, como me gusta decir, una gran danza kabuki. No hay nada sustancial detrás. Y sin embargo, para ir un paso más allá, los ucranianos y los europeos siguen hablando de un alto el fuego. Incluso, de vez en cuando, los estadounidenses hablan de un alto el fuego. Los rusos han dejado absolutamente claro que no habrá alto el fuego. De hecho, cuando Trump se reunió con Putin en Anchorage el verano pasado, Trump salió de la reunión diciendo que todo el tema del alto el fuego estaba fuera de la mesa, porque Putin le había dejado claro que no iba a haber ningún alto el fuego, que esta guerra se resolvería de un modo u otro en el campo de batalla. Y Trump lo dijo, lo reconoció en su momento, pero con el paso del tiempo ha vuelto a hablar ocasionalmente de altos el fuego. Los europeos y los ucranianos hablan de un alto el fuego con mucha más frecuencia, pero no va a suceder. Este conflicto se resolverá en el campo de batalla. Creo que finalmente habrá un armisticio, porque una de las partes prevalecerá. Y eso no es más que otra forma de decir que se resolverá en el campo de batalla. Pero no se resolverá mediante negociaciones diplomáticas en Abu Dhabi, ni en Estambul, ni en Moscú. No va a suceder, al menos en todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, me resulta muy extraño
gran parte de la retórica, especialmente cuando los europeos piden este compromiso, porque el compromiso que podrían haber conseguido era bastante bueno allá por 2022, pero esperaron 4 años, mucho tiempo, y aún esperan que las partes de algún modo se encuentren a mitad de camino y lleguen a un acuerdo. Más aún, parece que quieren que los rusos hagan las mayores concesiones. Y el tipo de concesión que quieren es, básicamente, la razón por la que los rusos entraron en Ucrania, para evitar, o mejor dicho, para impedir que la OTAN se afianzara en Ucrania. Así que en un acuerdo de paz, tras una victoria rusa, parece que los europeos quieren precisamente lo que los rusos fueron a la guerra para evitar, es decir, tropas europeas y de la OTAN dentro de Ucrania. Sí, y me desconcierta un poco, la verdad, es el lenguaje tan normativo que utilizan. Sostienen que Ucrania no puede hacer la mayor concesión, que no sería justo porque Rusia es el agresor y Ucrania la víctima. Así que ni siquiera quieren hablar de garantías de seguridad para Rusia, como si no existiera reconocimiento alguno de la competencia por la seguridad. Es simplemente buenos y malos, un agresor y una víctima. Y los rusos parecen hablar en el lenguaje del poder. Algo así como hemos ganado, nos toca dictar las condiciones, mientras que los europeos hablan con ese lenguaje normativo. Pero eso no es justo, porque tú eres el agresor. Es muy extraño de ver. Es como si no hablaran el mismo idioma diplomático. Perdón. Si me permites intervenir, Glenn, en realidad tengo una explicación para eso. No digo que sea la explicación correcta, pero es como yo entiendo este asunto. Creo que la gran mayoría de las personas de la élite de política exterior en Europa, y esto también es cierto en Estados Unidos, porque creo que Trump es algo así como una anomalía, creen que Ucrania se una a la OTAN no representa una amenaza existencial para Rusia. Piensan que lo que ocurre aquí es que Putin es un imperialista que intenta crear una gran Rusia. Sí, importa en términos de seguridad, pero ven una causa más profunda en juego. Ese gen imperial que creen que todos los líderes rusos o soviéticos tienen. Y Putin, en su opinión, es particularmente agresivo. Creen que esto no tiene nada que ver con la expansión de la OTAN. ¿Cómo podría alguien creer que una alianza benigna como la OTAN, y de nuevo, aquí es donde se ve la retórica sobre que nosotros somos los buenos de la que acababas de hablar, cómo podría una alianza benigna como la OTAN ser vista por cualquier líder ruso como una amenaza mortal? Esa es nuestra visión del mundo aquí en Occidente. Por supuesto, hay personas como tú y como yo, y unos pocos más, que no aceptan ese argumento, pero somos minoría. En el lado ruso, han dejado manifiestamente claro a lo largo de los años que Ucrania en la OTAN es una amenaza existencial. Desde su perspectiva, lo es. Y una vez que entiendes que ellos ven lo que ocurre en Ucrania como una amenaza para su supervivencia, de nuevo, nos guste o no ese argumento en Occidente, hay abundantes pruebas de ello. Permíteme cambiar mi retórica. Hay una abundancia de pruebas de que ellos ven lo que está ocurriendo en Ucrania, y especialmente el respaldo de los europeos y los estadounidenses a los ucranianos, como una amenaza mortal y existencial. Por eso no están dispuestos a hacer concesiones significativas. De hecho, como bien sabes, Glenn, si acaso la situación desde su perspectiva les da fuertes incentivos para tomar aún más territorio del que ya han tomado, para anexionar más oblasts, para ir más lejos en la destrucción de Ucrania, para convertirla realmente en un estado residual disfuncional, para envenenar las relaciones dentro de Europa y para envenenar las relaciones a través del Atlántico entre Estados Unidos por un lado y Europa por el otro. Una vez que se entiende que los rusos no ven esto como un caso de imperialismo, sino como una amenaza existencial, la situación se percibe de una manera muy distinta. Pero nos negamos, nosotros en Occidente, y esto por supuesto no nos incluye a nosotros, quiero dejarlo claro,
Pero la gente en Occidente, la gente de los círculos de política exterior en los países europeos y en Estados Unidos, en su mayoría se niega a aceptar que Rusia tenga un punto de vista legítimo, que los rusos realmente vean las cosas de esta manera. Y eso creo explica por qué las dos partes están tan alejadas. Además, explica por qué la gente en Occidente está tan desconcertada de que los rusos no hagan ninguna concesión. Pensamos que deberían hacer concesiones, pero eso se debe a que la imagen que tenemos en la cabeza sobre cómo piensan los rusos es simplemente errónea.